Ya comenzó parte de estos imperativos, nosotros vamos a seguir uno de ellos en este día. Capítulo 2, versículo 17, primera de Pedro, la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El último imperativo del versículo 17 dice, honrad al Rey. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana por el privilegio que nos das de leer tu palabra y escucharla. Hágale explicativa a nuestros corazones y sé glorificado en este día. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, gloria a Jesucristo. Nuestro pastor inició estos imperativos. Él habló sobre honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Un imperativo es una palabra que nos da orden o mandato. Entonces vamos a culminar este versículo 17 en esta mañana con el último imperativo que tiene. Tremendo versículo. Tiene 1, honrad. Tiene 2, amad. Tiene 3, temed. Y al final concluye diciendo, honrad al Rey. Gloria a Jesucristo. Vamos a hablar en esta mañana bajo el tema relación del cristiano con el gobierno civil, uno de los imperativos de Pedro. Cuando el apóstol Pedro escribe a la iglesia, una de las situaciones por la cual atravesaba la iglesia de aquellos tiempos era la persecución, provocada en muchas ocasiones por los mismos judíos, celosos de la ley. Y ellos provocaban a los gobiernos o gobernantes o reyes en contra de la iglesia de Cristo. En aquel entonces llamada los del camino, no se les llamaba cristiano todavía, hasta que con el paso del tiempo se les comenzó a conocer como cristianos. Y lo primero que ellos hacían era buscar razones para acusarlos ante los gobernantes. Entonces llevaban chisme a los gobernantes, decían que ese pueblo del camino, esos seguidores de Jesús, andaban promoviendo que se levantaran contra el gobierno, que estaban promoviendo sediciones, diferentes mentiras, que en muchas ocasiones era creída y por lo tanto el pueblo cristiano en aquel entonces sufría las consecuencias. Entonces el apóstol Pedro escribe de manera muy atinada y les da una orden a la iglesia: honrad al Rey. Nosotros como iglesia cristiana somos un pueblo trabajador, respetuoso. Nosotros no provocamos problemas, lo contrario. En la iglesia evangélica a nivel mundial, nosotros promovemos la paz a través de la predicación del evangelio. Promovemos la libertad, promovemos todos los valores buenos. La iglesia evangélica es una iglesia de valores. Yo me siento muy orgullosa de decir, yo soy perteneciente a la iglesia evangélica. Somos personas trabajadores, nos destacamos en las empresas donde estamos, nos destacamos en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. La iglesia de estos tiempos es una iglesia que trabaja a nivel local, pero nosotros también trabajamos a nivel de comunidad. Y la gente dice que no aportamos, mentira. No nos aportan a nosotros en la gran mayoría ningún tipo de ayuda, pero la iglesia evangélica hace el mayor aporte que me parece a mí se puede otorgar en esta tierra. Damos el aporte de dar a conocer el evangelio de esperanza. Y aparte de eso, nosotros con el trabajo, con la oración, con el ayuno, la predicación, nosotros logramos rescatar personas que son entes que producen muchas dificultades a nivel social. Y en la iglesia son restaurados al 100%, convirtiéndose en hombres y mujeres de bien. Entonces, nuestro aporte, cuando a usted le digan que la iglesia evangélica no está haciendo nada, dígale que eso no es verdad, que nosotros sí hacemos, sin ayuda prácticamente de los gobiernos. 1 o 2 políticos que desean nuestros votos y nos dan unas ofrendas, bueno, las recibimos, nosotros no se las estamos pidiendo y también nos pertenece porque somos ciudadanos. Sin embargo, con las finanzas, con los diezmos y las ofrendas de los hermanos, sustentamos nuestras congregaciones y ayudamos también a personas necesitadas de nuestra comunidad.
Entonces nosotros hacemos un aporte. Nosotros, aunque protestamos porque es un derecho, aunque tengamos nuestra propia opinión sobre un gobernante X, nosotros lo manifestamos con respeto y lo manifestamos de manera pacífica, ¿verdad? No nos consideramos políticos, sino ciudadanos con derechos y con deberes. Y cumplimos más nuestros deberes que los derechos que nos hacen gozar las autoridades. Así que nosotros hacemos un gran aporte, porque la iglesia no es solamente el ámbito espiritual o el área del templo. Nosotros también pertenecemos a las comunidades y se nos instruye. Cuando usted llega a las especialidades de escuela de ministerio, se nos da inclusive una asignatura instruyéndonos a que nosotros somos trabajadores comunitarios. Porque si hay una necesidad en el barrio, nosotros nos enteramos y de una forma u otra nosotros cooperamos. Así que nosotros no somos un problema que ocasiona, un pueblo que ocasiona ningún tipo de problema al rey. Que ya en estos tiempos en República Dominicana no es un rey, sino un presidente, un gobernador a nivel de provincia y otras autoridades. Así que el apóstol Pedro le dice, honrad al rey. Cuando nosotros hablamos de honrar, o el apóstol Pedro habló de honrar, no estaba diciendo arrodíllense ante el rey, no estaba diciendo digan alabado sea el rey, no, él no estaba mandando a eso. Lo que él estaba diciendo es respeten al rey. Cuando hablaba de honra, estaba diciendo es una persona que está puesta en autoridad, entonces ustedes lo van a respetar. Muchas veces nosotros como iglesia evangélica, no creo que por malo, nosotros celamos un poco la palabra honra y decimos el único que debe de recibir honra es Dios. Amén y amén. Honra no solamente de respeto, sino de nuestra obediencia, sumisión, sujeción y adoración, alabanza, ¿verdad que sí? Nuestro todo, nuestro Dios, que merece ese tipo de honra en su mayor expresión. Pero la palabra de Dios es la que nos dice honrar. El pastor había hablado sobre honrar a todos. Pero aquí el apóstol Pedro, si ya se había dicho honrar a todos, ¿por qué entonces hace un espacio aparte y vuelve y dice honrad al rey? Porque era necesario que la iglesia entendiera que el que estaba en autoridad necesitaba ser respetado. Entonces, cuando nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, no solamente Pedro habló concerniente a la honra hacia el rey o las autoridades, sino que en su carta a los romanos, si usted tiene su Biblia conmigo, en su carta a los romanos, en su capítulo 13, él saca unos versículos para exhortar a la iglesia y le dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Dentro de todas esas personas está usted y estoy yo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Usted y yo votamos y elegimos, es nuestro derecho. Pero yo creo que Dios nos da ese derecho y lo ejercemos. Yo les exhorto a elegir con la mente y el corazón. No elija con el corazón, porque mis abuelos pertenecen a ese partido X. Elija con la mente y elija con el corazón. Pero ponga más el corazón a funcionar para que podamos elegir personas que de verdad vayan de acuerdo a los principios bíblicos. Todas han sido puestas por Dios. Usted y yo nos levantamos y ejercemos el derecho al voto, pero la decisión pertenece a Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí no significa que tantos millones fueron y votaron por fulano. Yo creo que Dios dijo quién iba a hacer. Y si votaron 2 o votaron millones, Dios hizo la decisión. Yo creo que aunque Dios nos permita ir y elegir, Dios es el que pone y el que quita reyes. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
A veces vemos tiranos, gobiernos opresores. Sin embargo, es Dios que lo está permitiendo. Tú y yo no lo entendemos, pero Dios lo entiende. Tú y yo no vemos solamente el sufrimiento que están experimentando muchas naciones, pero Dios sabe por qué le está pasando por esas situaciones. Países como Ucrania, que recientemente pasó por una prueba grande y no ha culminado. El evangelio en esos países europeos no fluye como fluye en los países de Latinoamérica. Sin embargo, yo me imagino, eso es mi imaginación, yo creo que Dios ha permitido que todos esos rubitos de ojo verde vengan para acá y vean el tongoneo de la iglesia en Latinoamérica y en América y entren en contacto con el evangelio verdadero. Gloria a Dios, aquí se predica donde quiera. Donde quiera la gente puede ser alcanzada por una palabra, pero no en Europa. Y si es la voluntad de Dios que a través de sufrimiento ellos tengan que venir y entrar en contacto con otros países que sí conocemos el evangelio, entonces Dios lo va a hacer. Los venezolanos, no sé, pero aquí hay un grupo muy grande de gente venezolana en República Dominicana. ¿Cuándo volverán a sus países? No lo sé. Volverán, no lo sé, pero sé que muchos aquí han procedido al arrepentimiento y hoy en día les sirven a Cristo en muchas de nuestras congregaciones. Entonces Dios está obrando en Cuba, Dios está obrando en la Corea comunista, porque Dios es el que pone y quita reyes y Dios es el que sabe por qué lo hace. Así que el apóstol Pablo sigue diciendo, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella. Entonces, los que tienen autoridad están puestos por Dios y no deben de infundirnos miedo si no estamos haciendo lo malo. Y nosotros como iglesia cristiana debemos de estar apegados a las leyes y hacer lo que las leyes dicen que debe de ser hecho. No nos robemos luz en rojo. Cuando viene Cristo y nos quedamos robándonos la luz en rojo. No podemos evadir los impuestos. Tenemos que pagar nuestros impuestos. No podemos abusar de las cosas del gobierno ni dañar a nuestro prójimo. De lo contrario, entonces la autoridad tomará carta en el asunto. Pero usted y yo no somos de los malos, sino de aquellos que practicamos el bien. Dice que la autoridad, dice el versículo 4, es servidor de Dios para tu bien. Ellos están ahí para el bien de nosotros. Aunque nosotros creamos y entendamos que están siendo sometidos a chantaje y a cuantas otras cosas y que tal vez se practica la injusticia, porque ellos tal vez no entienden que son servidores de Dios, pero ellos también les van a dar cuenta a Dios por el servicio que ellos desempeñaron, sea en la justicia, sea en todo lo que tiene que ver con los cuerpos que someten a los civiles que hacen las cosas contrarias, como la Policía Nacional o el Ejército Nacional. La palabra de Dios dice que no en vano ella lleva la espada, sino que es servidora de Dios y vengadora para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, sabiendo que cuando nosotros hacemos algo malo y nos llevan a las autoridades, no podemos decir nada, hay que someterse a lo que ellos nos digan. Pero cuando nos acusan de cosas que no son verdad, pero nosotros podemos decirle, no, yo estaba en la regla, entonces ellos tienen que callar. Pero recuerde que lo más importante es lo siguiente, que cuando hacemos lo incorrecto, nosotros avergonzamos la iglesia. Seamos de aquellos que hacemos lo correcto para que la iglesia de Cristo sea levantada en alto. No abusemos en nuestros empleos, de nuestros compañeros, de nuestro jefe y de los derechos que nos dan allá. Seamos respetuosos y sepamos que si hacemos lo malo, alguien nos va a decir, y eso, que tú eres cristiana como María, así yo no quiero ser cristiana. Que seamos de aquellos cristianos que inspiran a otros a ser como nosotros, porque tratamos de ser el ejemplo de Cristo. Honrad
al rey, dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pablo culmina diciendo, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Usted ve a alguien en autoridad, no le falte respeto. Hónrelo. ¿Con qué? Con su respeto. Nosotros estamos llamados a respetar a los que están en autoridad. Jesucristo llegó un momento en el capítulo 22 de Mateo. Mateo, su capítulo 22. Nosotros nos encontramos allí con una historia en la que a Jesucristo se le acercan y le preguntan una pregunta, valga la redundancia, maliciosa. Y se le dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? Jesús, dice la Biblia, conociendo la malicia de ellos, les dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese impuesto era muy tedioso para los israelitas, porque ellos, cada vez que cobraban ese impuesto anual, ellos sentían que ellos estaban cautivos en un imperio y que eran súbditos de un rey que no era judío. Así que ellos se sentían bien oprimidos y dijeron, bueno, por aquí es que les vamos a tirar a Jesucristo. Jesucristo mismo nos exhorta a lo que pertenece a Dios es de Dios, no es negociable. Pero lo que los compromisos que nosotros tenemos en cuanto a las autoridades terrenas, nosotros debemos de obedecerlas. Así que a César lo del César y a Dios lo que es de Dios. No solamente Jesucristo estuvo de acuerdo concerniente a este tributo, sino que en Mateo, su capítulo 17, se le acercan a Jesucristo, no a Jesús, se le acercan a Pedro y le preguntan si él pagaba las 2 dracmas. En el templo se cobraba un impuesto. Ese impuesto eran de 2 dracmas para el sostenimiento del templo. Entonces Pedro se acerca a Jesús y Jesucristo le dice, pero los extraños son los que pagan, no son los hijos, porque de ese impuesto estaban exentos los hijos del rey y la familia real. Entonces, entendiendo Jesús que él era el Hijo de Dios y que él era el rey, él estaba exento de ese impuesto. Sin embargo, Jesucristo le dijo, no te preocupes, Pedro, vamos a pagarlo, gloria a Jesucristo. Y nos suben los CITEBIS y hacen renovaciones en lo que tiene que ver con impuestos internos y nos quejamos porque nos suben para pasar de una provincia a otra, estoy pagando dinero y si te quieres ir por una carreterita más pequeña hay que pagar al doble como nosotros cuando queremos ir para Ocoa, pero no nos podemos quejar, sino darle gracias al Señor y pedirle a Dios que Él supla siempre para nosotros poder cumplir con nuestros impuestos. Pedro fue, tiró el anzuelo a las aguas como Jesús le dijo y de la boca de un pez salió un estatero. Entonces los adultos pagaban 2 dracmas y entonces habían 2 monedas más que eran de más de una unidad. Había una moneda de 10, había una moneda de 4 que se llamaban estatero. Entonces a él le pidieron 2 dracmas, sin embargo Jesús pagó un poquito más. Y lo bueno es que pagó por él y le dijo, Pedro, paga por los 2, gloria a Jesucristo. No se preocupe si usted cree que el ITEBI está harto y lo que sea, Jehová se proveerá del pececito con el estatero en la boca, aleluya, para que nosotros tengamos provisión y los que están con nosotros tengan la provisión, porque dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y mientras estamos en la tierra honramos al Rey, al gobierno establecido. Si nosotros nos vamos a Primera de Timoteo, en Primera de Timoteo el apóstol Pablo escribe una vez más a este joven pastor y le exhorta sobre la relación que el cristiano debe de tener con el gobierno civil. Nosotros a veces nos indignamos por las situaciones que vemos en nuestro país y en las naciones. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que hay algo que debemos de hacer. Primera de Timoteo, su capítulo 2. Versículos 1 y 2. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, exhorto ante todo
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Honrad al rey, ¿con qué? Con nuestras oraciones. No importa si tú simpatizas o no, si votaste o no, si es tu partido o no, ese lo puso Jehová. Y yo tengo que respetarlo y honrarlo, como orando, para que Dios ponga en su corazón temor de Él, para que Dios se revele a Él, para que Dios le dé la sabiduría, le dé el entendimiento, que el Señor se glorifique en el Congreso, que el Señor toque a esa gente que aprueban los proyectos y las leyes en nuestro país, y que todos esos proyectos que a Dios no le agradan, Jehová los saque de camino, lo aplaste, lo desaparezca, Jehová haga algo, gloria a Dios. Mi abuelito decía, el que se fue me dejó. Hablando del presidente, el que vino me encontró, decía él. No importa quién venga, no importa quién se vaya, cuenta con nuestras oraciones, porque si Él gobierna bien, nosotros estaremos bien. Si Él hace un gobierno honesto, piadoso, nosotros vamos a vivir de una manera quieta y reposada. Amén. Así que no somos políticos, somos iglesia evangélica que ora, porque la Biblia nos ha exhortado a orar por nuestros reyes. ¿Por qué? Porque debemos de honrarlo. La Biblia dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. En el Congreso tenemos unos enemiguitos en la manera en que ellos se expresan hacia los principios que violentan nuestros fundamentos bíblicos. Sin embargo, en vez de hablar mal de ellos, que no es nuestro objetivo como nos enseña la Biblia, sino orar por ellos, vamos a orar por ellos, vamos a ayunar por ellos, porque si Dios se reveló a nosotros, puede también revelarse a ellos. Por último, cuando Dios habla a Jeremías concerniente a la partida de Israel a Babilonia durante 70 años en el cautiverio, Dios le dice a través de Jeremías al pueblo, cásense, tengan hijos, tengan nietos, compren propiedades, y les da un último mandato. Jeremías su capítulo 29. Jeremías 29:7. Él le da las últimas pautas concernientes a este imperativo de Pedro sobre honrar al rey. 29, versículo 7, Jehová le dice, y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Si nosotros sabemos que un país tiene reglas de migración y que nos dan las autoridades de ese país 90 días máximo para estar en su territorio, y nosotros abusamos de esos días y nos quedamos, si suena la trompeta, no sé, pero eso atentamente María Lara, para que no vaya a decir que otro, no, yo digo, ¿verdad? Porque estamos violentando un principio bíblico. Si existen puertas determinadas para nosotros accesar a los países extranjeros que no tienen nada que ver con la mar abierta, entonces nosotros debemos de entender que debemos de irnos por la legal, aunque vengan ofertas. Porque la ley ha establecido que debemos de seguir la ley. Todo lo que es ilegal está en contra de Dios. Está en contra de su palabra. No le llame bendición a lo ilegal. No le llame bendición a lo que usted sabe que es robarse los impuestos. No se robe los turnos en las filas. Respete a los demás ciudadanos. Cada institución tiene un orden establecido para acceder a los servicios. Sigamos esas reglas establecidas. No pelee porque la señora mayor se le pasó adelante. Usted tiene mucho tiempo afuera en esa fila y de pronto viene esta doña a atravesarse y le dan el servicio. Déjelo, porque lo que ella es ahora, usted lo será si Dios le da vida.
Y si usted tiene mamá, esa puede ser su mamá, su abuela. Esa puede ser usted. Así que no pelee, sino que siga las reglas establecidas. La versión Nueva Biblia Viva dice en Jeremías 29:7, lo comparto porque es más fácil de manejar el último versículo que leí, dice: y trabajen por la prosperidad y la paz de Babilonia. Oren por ella, porque si Babilonia tiene paz, la tendrán ustedes. Si la República Dominicana tiene paz, la tendremos nosotros. Si el presidente gobierna bien, nosotros estaremos bien. Si el Congreso hace las cosas correctas, nosotros estaremos bien. Así que vamos a orar y recordar que Dios nos manda a través de Pedro en su capítulo 2, su versículo 17, honrad al rey. En otras palabras, honrad a las autoridades. No solamente las civiles, que es parte de lo más esencial que aparece aquí en estos versículos, sino a todas las autoridades en nuestra congregación, en nuestros empleos y en los diferentes lugares donde nosotros, hermanos, Dios nos ha dado el privilegio de movernos. Eso será tema de otro momento. Vamos a estar puestos en oración. Gloria a Dios, Padre, gracias, Señor Jesucristo, por tu exhortación a través de tu siervo de honrar al Rey. Denos la sabiduría y el entendimiento para nosotros apegarnos a ella. Traiga tiempos de refrigerio a nuestra nación. Ilumine los que usted, oh Dios, ha puesto en autoridad. Y te pedimos, Señor, si es tu voluntad, aunque sabemos que vivimos tiempos proféticos, que en la República Dominicana haya libertad para la predicación de tu evangelio, para la apertura de nuevas congregaciones, para que podamos seguir anunciando tu evangelio, Padre, a diestra y a siniestra, sin oposiciones ni persecuciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.